Todo empezó muy rápido. Se encontró un cuerpo tras otro. Nuestra pequeña estación se apresuraba a atender cada caso. Reunía pruebas, encontraba hilos que conectaban los hechos y controlaba el circo mediático mientras hablaba con las familias de las víctimas. Nuestra ciudad parecía haber sido incendiada de la noche a la mañana. Algunos cuerpos recuperados resolvieron algunos casos de personas desaparecidas que teníamos en curso, pero ninguna estuvo desaparecida durante más de un mes. Fue un infierno y, naturalmente, todo el pueblo empezó a asustarse. Nunca hubo muchos antecedentes penales aquí, solo un pequeño pueblo tranquilo con gente mayor en su mayoría. Ya sabes, tiendas familiares, algún dólar general y la iglesia, un asunto realmente insignificante. Mientras intentábamos controlar la marea de pánico, trabajamos rápidamente para intentar seguir adelante con una huida de asesinatos en la que ya estábamos retrasados. Sin embargo, el primer hilo conductor era claro como el día. De los 7 cuerpos encontrados, todos tenían los ojos arrancados de las órbitas, como si alguien hubiera ido a comprar uvas. El color carmesí que se acumulaba alrededor de sus ojos se desvaneció rápidamente hasta convertirse en oscuridad. Cada cuerpo que descubríamos nos devolvía la mirada, arrastrándonos un poco más hacia ese vacío. Tenía que verlos todos. Siempre que relacionaban un cuerpo con el caso, me llamaban para confirmarlo. Otro punto en común eran las Biblias. Ahora bien, nuestro pueblo es muy religioso. Admito que la iglesia del domingo es un evento bastante comunitario, pero no todos en el pueblo comparten esas creencias. Y eso está bien, siempre y cuando no lastimes a nadie, creas o no. En cualquier caso, cada cuerpo tendría una Biblia cerca, aunque sus familias jurarían que no eran del tipo que tiene una. Parecía vieja y bastante usada. Las páginas, que antes eran blancas e inmaculadas, estaban amarronadas y envejecidas como si las hubieran extraído de la tierra. En el frente de cada Biblia, escritas con una letra fina, se leía, más cerca de Dios. La mayoría de las víctimas parecían luchar, pero nada lo suficientemente sustancial como para que pudiéramos obtener muestras de ADN fiables. Al realizar las autopsias, descubrimos que todas las víctimas tenían rohypnol en sus cuerpos. Esto implica que alguien drogó a todas las víctimas para hacerlas más manejables, y algunas víctimas se dieron cuenta más rápido que otras. Por lo tanto, algunas víctimas intentaron defenderse, pero finalmente fracasaron en su estado de deterioro. Atribuyeron la causa de la muerte de cada víctima a una herida profunda y horrible en el costado derecho. Se cree que el agresor presionaba un cuchillo en el costado y simplemente seguía abriéndose paso. Las laceraciones internas sugieren que a veces metía todo el puño dentro y simplemente movía el cuchillo. Se sospecha que así era como se aseguraba de que la víctima muriera. Entre la punción y las drogas, la víctima no pudo defenderse mientras se le arrancó los ojos. Recibió descripciones de ser desordenado y bárbaro. Observaron pequeños rasguños en el interior de las cuencas de los ojos. Estos pequeños rasguños eran más consistentes con las marcas de las uñas que con las de un cuchillo, lo que significa que este pervertido metió sus dedos en los ojos y sacó las cosas. Y no estaba limpio, luchó bastante, rascándose el interior una y otra vez. A veces, las cuencas de los ojos comenzaron a formarse grietas. Obviamente, no queremos que haya asesinos merodeando por ahí, pero había que encontrar a este y atraparlo de inmediato. Todo indicaba que se trataba de un estado maníaco e incontrolable, pero no teníamos pistas. A pesar de los métodos de asesinato y de sus creencias personales, las víctimas tenían muy poco en común. Mi primer pensamiento probablemente fue el tuyo. No digo que este haya sido el caso más difícil de resolver, así que no estoy tratando de presumir. Si todo esto no hubiera sumido en el caos a nuestra estación, cualquiera de nosotros podría haber hecho la conexión. Cuando me senté en la iglesia, el domingo después de que se encontró el primer cuerpo, pude sentirlo. Todos estaban inquietos y mi cuerpo miraba alrededor de los bancos como si nunca hubiera salido de la iglesia. Observaba a todos, los evaluaba. Todos se mantenían unidos, poniéndole cara. En el lapso de 2 semanas, los investigadores encontraron los 7 cuerpos. El domingo siguiente al descubrimiento del último cuerpo, estar en esa iglesia me puso los pelos de punta. Lo que alguna vez fue un refugio empezó a sentirse como una jaula de pájaros. Se me retorcía la piel y sentía una opresión en el pecho. Nunca conoces realmente a alguien y en esa iglesia, a pesar de haber pasado toda mi vida con esa persona, todo lo que veía eran extraños. Pero estaba mirando en el lugar equivocado. Bueno, eso no es verdad. Era el lugar correcto pero la perspectiva equivocada. Mientras otros oficiales dirigían la investigación en diferentes direcciones, yo observaba a la multitud de la iglesia, para ver si alguien parecía estar fuera de lugar. Las palabras, fuera de lugar, se quedaron grabadas en mi cabeza. Las letras tiraban de mi mente como hilos, tratando de hacerme ver algo que no estaba viendo. Entonces me di cuenta, estaba fuera de lugar. ¿Viendo algo que no estaba viendo? Me concentré tanto en tratar de identificar a los feligreses que estaban allí que me olvidé por completo de tener en cuenta a los que no estaban.
Al ser la única iglesia de la ciudad en la que uno se entera, los fieles llegan enseguida, y faltaban algunos. El primero al que fui fue a buscar a un chico más joven llamado Aarón. Tenía 20 y tantos años y era un poco solitario. Todo el pueblo murmuraba sobre sus constantes problemas con el alcohol, cómo bebía toda su vida e iba a la iglesia los domingos, rogando a Dios que mágicamente cambiara las cosas para él. Pensé que tal vez estaba enojado, tal vez pensó que Dios lo había traicionado. Entonces, se desquitaba con la gente y, bueno, honestamente, no tenía un motivo para sacarle los ojos, pero aún así era algo. Así que me dirigí a la residencia de Aarón y llamé a la puerta. Cuando mi puño chocó contra la madera, esta se abrió de golpe. El aire del interior se llenó inmediatamente de los fétidos rastros de la muerte. Pequeñas parcas flotaban en el polvo. Mi cuerpo se agitó cuando el aire enfermizo entró en mis pulmones. Rápidamente llamaron a los refuerzos y yo busqué con cuidado por toda la casa. Mientras las luces rojas y azules se filtraban en cascada en la casa, entré en su dormitorio. Preparé mi arma y mi linterna, con el haz de luz de la linterna apoyado en la cama. Descubrí que Aarón era nuestra octava víctima. Volví a sentir arcadas y el corazón me dio un vuelco. Grité que había encontrado un cadáver y 2 agentes revisaron el resto de la casa. La escena era reciente. Lo noté por lo brillante que estaba la sangre alrededor de la herida, de la que todavía manaban regueros. Sentí una bilis caliente en el estómago. Era como una batería a punto de estallar. Su cuerpo estaba tendido sobre una cama que al principio pensé que tenía sábanas rojas, pero su sangre se diluyó por el alcohol y se derramó como un río. Empapó la cama, empapándola hasta que el escarlata empapó el marco de madera. Me resultó extraño ver la Biblia allí, la página abierta con frases familiares. Más cerca de Dios. Sin embargo, debajo de la frase había un nombre. Un último mensaje, escrito descuidadamente con sangre, fue ofrecido por Aarón, cuyas yemas de los dedos estaban cubiertas de rojo. Edgar. Uno pensaría que en un pueblo lleno de ancianos habría muchos Edgars caminando por ahí, pero no en el nuestro. Solo había uno, Edgar Tarkins, un señor mayor que había estado desaparecido de la iglesia durante un tiempo. Antes de que empezaran a aparecer cadáveres, la gente lo revisaba y él decía que estaba demasiado cansado para ir a la iglesia, pero que rezaría solo. Con el tiempo, la gente dejó de preguntar porque él se volvía cada vez más agresivo con las molestias. Afirmaba que estaba bien, pero que estaba demasiado enfermo o cansado para asistir a la iglesia. Sin embargo, la gente todavía lo veía cojeando por la ciudad, así que nadie lo insistió demasiado. Ya se estaba haciendo tarde cuando encontraron a Aarón. Aunque tengo mucha influencia en esta ciudad, todavía hay gente que puede darme órdenes, y una de ellas me dijo que me fuera a casa y descansara tras el descubrimiento de Aarón, que ya había visto demasiado y había estado demasiado involucrado en el caso. Al final, tuve que ceder, a pesar de mis protestas. Me dijeron que otros agentes irían a detenerlo y que me llamarían cuando creyeran que estaba listo. Reconozco que estaba muy exhausto. Había mantenido los ojos abiertos durante demasiado tiempo. Así que, mientras el sol se escondía en el horizonte, me quedé en casa. Hice todo lo posible por no imaginarme a los policías llegando a la puerta de Edgar. Mis pies me llevaban de una habitación a otra, dejando rastros en la alfombra. Se suponía que debía estar relajándome, pero sentía una opresión en el pecho, como si estuviera esperando que mis padres descubrieran algo malo que había hecho. No podía quitármela de encima, así que metí la mano en el frigorífico y, contra mi mejor criterio, cogí una cerveza. Entrelacé los dedos alrededor de la tapa y, con un giro, la saqué de la botella. Al acercar la botella a mis labios, sentí que los vasos fríos descansaban allí, invitándome a tomar mi primer sorbo. Mi mano quedó allí colgada por un momento, acariciando mi boca con la esencia de la bebida. En el fondo de mi cabeza, una sensación molesta me acosaba. Mi subconsciente me gritaba que me diera cuenta, y lo hice, al apartar la botella de mi boca. Miré la etiqueta de la cerveza y me pregunté, ¿siempre se han usado tapas de rosca? Mis dedos rozaron la boca de la botella y, efectivamente, no había surcos que permitieran simplemente desenroscar la tapa. No soy un tipo débil, pero no podría abrirla así sin un poco de fuerza, lo que significaba. Antes de que pudiera terminar mi pensamiento, escuché algo golpeando el piso de la cocina. Un rápido golpeteo de pies descalzos golpeó las baldosas heladas. Me volví hacia el sonido y apenas lo vi cuando se estrelló contra mí. Como estaba tan sorprendida, ambos salimos despedidos hacia atrás y caímos al suelo. Mi cabeza dio vueltas cuando chocó contra el piso. Mis extremidades se movían de un lado a otro, tratando de atrapar al hombre que me había atacado. La visión se había quedado estática después del golpe y, aunque estaba recuperándose lentamente, luchaba a ciegas. Mientras luchábamos por controlarme, seguía pensando que no podía ser Edgar. No soy un hombre débil, sino la persona que me estaba atacando. Podía sentir que me dominaban.
Si no hubiera estado desesperado, con la adrenalina bombeando por mis venas, habría perdido la pelea. Con el corazón bombeando furiosamente la sangre que necesitaba para sobrevivir, me defendí lo mejor que pude, tratando de orientarme. Agarré su muñeca y sus antebrazos, haciendo todo lo posible por conseguir un agarre firme. Incluso en la lucha, sabía que estaba mal, la sensación de su piel. En algunas zonas, su piel parecía cuero viejo, en particular alrededor de los extraños bultos que encontraba una y otra vez. Protuberancias blandas y bulbosas en su piel, como verrugas gigantes listas para estallar. «¿Y si tu ojo derecho te hace caer?», gruñó el hombre que estaba encima de mí. Su voz salió disparada entre dientes apretados, como un animal que intenta alejarme. Mi visión se estaba volviendo más clara. Ambos estábamos iluminados por el refrigerador aún abierto. La suave luz amarilla se reflejaba en las manchas rojas que cubrían todo su cuerpo. No estoy seguro de si mi visión seguía borrosa o si simplemente no podía asimilar lo que estaba viendo. Todo aquello era una pesadilla. Cuando mis sentidos se pusieron en orden, pude afirmar que, en efecto, era Edgar quien me atacaba. El anciano y su frágil figura me hacían parecer un niño. «Meger, sácalo y tíralo de ti». Dio una calada a sus palabras como si fuera un cigarrillo, como si el ácido málico llenara sus pulmones. Sus brazos se inclinaron hacia abajo. Me di cuenta de que estaba luchando por llegar a mi cara. Estaba tratando de llegar a mis malditos ojos. Luché y luché. Le grité todo lo que pude. Aún así, era extraño. ¿Dónde estaba el cuchillo? Había descuartizado a sus otras víctimas. ¿Por qué no me había apuñalado cuando saltó sobre mí? Busqué en su cintura para ver si tenía el arma encima. Fue entonces cuando lo vi claramente. Mi visión ya no se alteraba y mi mente estaba en lucha o huida. Vi lo que se había hecho a sí mismo. Fue casi suficiente para hacerme bajar los brazos como si la vida se hubiera escurrido de mi cuerpo. «Porque es provechoso para ti». Su voz se hizo más fuerte, casi resonando en mi cerebro, las palabras gruñendo como un oso. Al desplazar mi mirada hacia su torso desnudo, todo se enfocó de la manera más horrible. Su cuerpo estaba cubierto de manchas de piel enferma y supurante. Su carne envejecida se había vuelto morada y pútrida y goteaba una espuma amarilla mezclada con rojos oscuros. Sin embargo, esas heridas no eran la peor parte. Se había hecho grandes cortes en el cuerpo, lo que dio lugar a las manchas de piel en descomposición en esas zonas. Y en esos cortes, Dios mío, cuando miré los cortes, pude ver que me miraban fijamente. La carne tenía surcos y estaba lo suficientemente abierta para que pudiera ver los globos oculares que había introducido en las heridas, mirándome. Podía sentir mi cuerpo convulsionarse mientras trataba de reunir fuerzas. Los 19 ojos tenían un hogar, el más fresco de los cuales era el de Ron. La sangre cubría la carne que rodeaba los globos oculares, dando la apariencia de que todos estaban llorando. «Que uno de tus miembros perezca». Su saliva caliente me salpicó la cara mientras sentía las puntas de sus dedos acariciando los bordes de la cuenca de mi ojo. Luchar contra él de esa manera no funcionaría. Me dominaría. No sé cómo, demonios. Mirando su cuerpo, era un milagro que se moviera, pero tenía que correr un riesgo. Aparté la mano izquierda y seguí luchando con la derecha, con todas las fuerzas que pude reunir. Mi mano libre buscó frenéticamente el suelo a mi alrededor. No podía alcanzar el contenido del frigorífico, pero sabía que al menos una cosa debía seguir cerca de mí. Se me hizo más difícil luchar cuando sentí que sus dedos empezaban a hundirse. Me abrieron los párpados y pude sentir la textura pegajosa y chirriante de sus dedos. Podía sentir hasta el intrincado detalle de donde se habían astillado todas sus uñas, dejándolas irregulares y crueles. Mi brazo libre se estiró hacia atrás, estaba perdiendo la batalla rápidamente. Cada milímetro que perdía hacía que la sensación alrededor de mi ojo creciera. Y no que todo tu cuerpo, apretó los dedos, lo que hizo que mi visión se volviera borrosa y que mi rostro se sintiera como si me estuvieran presionando un atizador al rojo vivo. Debí de estar aullando como una bestia. Podía sentir mis dientes rechinando y mi cuerpo retorciéndose. El dolor se convirtió en todo. Todos los demás sentidos se embotaron. No podía saborear la suciedad que había goteado en mi boca. No podía oír nuestros cuerpos peleando. Solo una agonía abrasadora. Un dolor agudo, como si un cable estuviera tenso. Estaba rogando, pero ya no en voz alta. Quería cualquier cosa que me salvara. La sensación de «así es como realmente termina» me invadió. Los pensamientos se volvieron vacíos. Esas uñas dentadas se clavaron en mi ojo, empujándolo dentro de su cuenca. Como un gato en la puerta del baño, escuché sus uñas arañando el hueso. Y un tirón feroz y que hizo añicos la tierra. Mi campo de visión derecho se apagó. Se sentó a horcajada sobre mí como un pony de exhibición y observó el estado de su premio. Yo estaba mirando mi propio ojo profanado. Su mano giró para poder mirarlo desde todos los ángulos. Mi cuerpo se estaba debilitando, pero podía verlos. Eran muy tenues, el destello de azul y rojo destellaba en mis paredes. «Debería ser arrojado al infierno», terminó, con voz más tranquila, y habló en un tono casi burlón, como si supiera algo que yo no sabía. Sonrió,
La piel alrededor de sus ojos reales se arrugó. Parecía un demonio, una creación insondable, una abominación. Él también debió notar las luces, que aumentaron en intensidad. Rápidamente se inclinó y se abalanzó sobre mi ojo restante. Su mano se acercó mucho, pero antes de que las puntas de sus dedos hicieran contacto, usé la fuerza que me quedaba y le di un golpe en el costado de la cabeza con la botella de cerveza. Se escuchó un asterisco tanque asterisco vacío cuando su cuerpo se desplomó hacia un lado por un momento. Pensé que estaba a punto de caerse, pero luego se detuvo y se rió. Las luces en ese momento nos envolvían. La sangre en su cuerpo desapareció momentáneamente cuando el rojo inundó la habitación, solo para regresar en la luz azul. Dicho esto, retrocedió y se puso de pie. Entre el golpe en la cabeza, el ojo arrancado y el esfuerzo que hice para detenerlo, no me quedaba nada en el tanque. Me costaba mucho no quedarme dormida. En cambio, miré al loco que estaba parado sobre mí, mirándome con admiración. Una dulzura en sus ojos que compartía con los ojos que había presionado contra sí mismo. Todos me miraban. Me hizo sentir como un niño en fuerza y mente. Levantó su trofeo y miró fijamente el ojo que me había quitado. ¿De qué sirve un ángel sin testigos?, dice en voz alta, una pregunta que solo buscaba una respuesta de sí mismo. Todavía me estaba acostumbrando a la pérdida de visión, pero cuando se retiró, parecía que era muy rápido. Su cuerpo casi se derrumbó mientras corría a través de la puerta corrediza de vidrio que conducía al patio trasero. Se oyeron algunos gritos de los agentes que estaban fuera. Algunos de ellos dispararon. Entonces entraron corriendo por la puerta y me vieron. Levantaron mi cuerpo y me llevaron hasta el coche patrulla. El hospital estaba cerca. Si encendían las luces, llegarían más rápido que si esperaban una ambulancia. Les conté todo lo que pude en ese momento y luego les di más detalles cuando me recuperé. Me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Al final me creyeron. Hubo algunos informes de mis vecinos esa noche que confirmaron lo que había visto. Mi recuperación se produjo en la casa de otro oficial, un amigo cercano. Ninguno de nosotros creyó conveniente que volviera a casa durante un tiempo, por si acaso él quería mi otro ojo. Mientras me recuperaba, el departamento buscó por todos lados a Edgar, pero seguramente se había ido de la ciudad. Me informaron que su casa estaba prácticamente vacía. Había Biblias en cada habitación, dibujos de ángeles, todos ellos de diversas formas. Solo puedo adivinar sus motivos y lo que tenía planeado. Siempre que pienso en el ataque, puedo jurar que los ojos que estaban sobre su cuerpo no dejaban de fijarse en mí. Las heridas estaban tan supuradas y asquerosas que no pensé que tratar de agitarlas me hubiera ayudado. Ahora sé que podría haberlo hecho. Los planes de Edgar, lo que está haciendo está dando resultado. Una mañana me desperté y había recuperado la visión en mi ojo derecho. Me senté en la cama y miré la pared, tratando de comprender cómo podía tener dos escenas diferentes frente a mí. Una era el dormitorio con una cálida iluminación, el sol que se filtraba a través de las ventanas atrapando pequeñas partículas de polvo. El otro ojo, sin embargo, estaba en un sótano oscuro y sucio. Había perdido todo el color. Las páginas cubrían el suelo y el moho se adhería a las paredes como baldosas autoadhesivas. En el centro de la habitación había un espejo, uno al que mi ojo derecho se acercaba cada vez más. Al cubrirme el ojo izquierdo, podía concentrarme mejor en ese entorno. Era como si pudiera elegir no estar en el dormitorio. Pero mi ojo derecho, no puedo cerrarlo. Siempre está abierto, siempre observando y, a medida que se acercaba al espejo, lo único que podía hacer era mirar, observar cómo Edgar se colocaba frente a él. Pude ver dónde había colocado mi ojo. Estaba en su costado, el mismo lugar en el que había apuñalado a los otros para matarlos. Edgar había estado ocupado. El pánico me hizo agarrar las sábanas que lo rodeaban. También tenía ojos en las piernas y su piel estaba llena de bultos y enferma. Era una colección de tonos verdes, morados, rojos y amarillos. Su cuerpo se estaba muriendo de 100 formas diferentes y, sin embargo, se mantenía erguido en esa habitación oscura. Tenía un brillo radiante, quiero decir, un brillo literal. La intensidad de su brillo era suficiente para iluminar la habitación. Algo se anidó en mis pensamientos cuando vi ese brillo. A pesar de todos los sermones a los que he asistido, todas las veces que me he arrodillado y he rezado, todo mi trabajo voluntario, el puñado de vidas que he salvado, toda mi vida dedicada a la iglesia y a mi amor por la gente de este pueblo, a pesar de todo, al mirarlo, sentí, más cerca de Dios. Hemos llegado al final del video. Si les gustó no duden en dar like y suscribirse para más contenido. Nos vemos en un próximo video.